Yo encontré 5 tipos de personas de las que Dios quiere que evitemos, ¿no? Que evitemos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque quiere nuestro bien, porque no nos conviene juntarnos o estar cerca de ciertos tipos de personas, ¿no? Si bien nosotros como cristianos tenemos que abrir los brazos para todo el mundo, tenemos que acercarnos a la mayor cantidad de personas que podamos para hacerles el bien. Si bien nosotros, el Señor Jesús oraba por los discípulos y le decía al Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes. Tenemos que estar en esta sociedad, vivimos en sociedad, necesitamos de otras personas, pero más allá de eso, de que amamos a todas las personas, hay personas con las que no nos conviene dejar que nos influyan, ¿no? O que se nos acerquen demasiado porque nos pueden hacer mal. Y bueno, y vamos a ver algunas de estas personas. Primer tipo de persona, vamos a ver. Gente que es de mala influencia, ¿sí? Número 1, gente que es de mala influencia. ¿Qué tipo de gente será? Santiago nos dice, las peleas entre ustedes vienen de sus deseos pecaminosos. ¿De dónde vienen las peleas que hay entre los cristianos? Porque está hablando a cristianos. Las peleas que hay entre ustedes, dice que vienen ¿de dónde? Deseos pecaminosos del pecado, de la carnalidad, del corazón malo de los seres humanos. Dice, por eso se pelean entre ustedes. Ustedes codician, envidian, pelean, piden para sus deseos egoístas. Y ahí dice, quien quiera ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Dios se opone a los soberbios y favorece a los humildes. Fíjense, yo muchas veces escuché este texto y que dice, el que quiere ser amigo del mundo o la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Como una idea de decir, no te tenés que juntar con personas del mundo, ¿no? Y fíjense que acá Santiago, si uno lee el contexto, por eso es tan importante el contexto, está hablando de lo que pasa dentro de la iglesia. ¿Por qué dice que el que quiere ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios? Porque está diciendo todas estas cosas que están en el corazón de ustedes vienen de todo lo que no tiene que ver con Dios, de todo lo que está fuera, ¿sí? De todas las influencias mundanas o carnales o que no son propias de lo espiritual, que es lo que en aquello en lo que nos quiere hacer vivir el Señor. Dios nos quiere hacer vivir en fe, en piedad, en espiritualidad. Entonces dice, todas las cosas que te influyen de afuera, vos las traes para acá, para tu vida, para la iglesia y terminan afectando lo que sucede acá adentro. Entonces, sí, efectivamente, hay gente que es de mala influencia que después va a hacer que nosotros tengamos problemas para relacionarnos con otros porque ya nos metieron cosas que no vienen de Dios, vienen de afuera. Si yo me vuelvo enemigo de Dios al hacerme amigo de estas cosas que vienen de afuera, entonces yo tengo que, evidentemente, alejarme de esas cosas o de esas personas, más propiamente dicho. Y dice que Dios se opone a los soberbios porque dice que del corazón vienen todas estas cosas malas. Y fíjense, codicia, envidia, deseos egoístas, ¿no? Dice, piden para sus propios deseos egoístas. Todo esto tiene que ver con un corazón orgulloso, todo lo contrario a la humildad y la mansedumbre que nos enseña Dios. Entonces por eso dice, Dios se opone a eso y Él más bien favorece a los que tienen un corazón completamente distinto, humilde. Entonces yo, si no quiero volverme enemigo de Dios, tengo que alejarme del mundo y su influencia para mí. Y yo tengo que ser sabio también, porque esto no significa, como dijimos al principio, que yo tengo que encerrarme en una burbuja adentro de un termo y no relacionarme con el mundo, porque yo estoy acá también para hacer luz y el mundo es mi campo misionero. Digo, nosotros tenemos que relacionarnos con personas, pero tenemos que influenciar nosotros y no dejar que ellos nos influencien, ¿sí? Entonces, no estamos hablando, la Biblia nunca nos habla de salirnos del mundo, encerrarnos en un convento, pero sí cerrarnos a que penetren en nuestro corazón las malas influencias, ¿no? Nosotros tenemos que lograr influenciar a los demás sin que ellos nos influencien negativamente a nosotros, ¿verdad? Tenemos que alejarnos de esas cosas porque nos enemistamos contra Dios si no lo hacemos. Gente con mala teología, dice acá. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Se refiere a esta relación de ida y vuelta, ¿sí? Cuando uno está conversando, acompañándose, quiere decir, en una ida y vuelta, con personas malas, dice, corrompen tus buenas costumbres o tu buena moral. Ahora, fíjense que si yo no leo el contexto, también pareciera que estamos hablando de ¿qué? De personas malas, de personas de afuera, personas que los amigotes, esas cosas que uno nos dicen siempre cuando era joven, usaban estos textos para decirme la amistad con el mundo también.
Y las malas compañías o las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Habla de no juntarte con los del mundo, como se decía antes, le ponían hasta ese énfasis para la gente mundana. Sí, la gente secular, digamos, del ambiente laboral, de la escuela, los que no son cristianos de la iglesia. Ahora, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? Está hablando de que había personas que negaban la resurrección en la iglesia, ¿sí? Y dice, ¿cómo dicen algunos de entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Si así fuera, entonces Cristo nos resucitó. Y dice, tengan cuidado, no se equivoquen, no se confundan, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahora, ¿de qué está hablando? ¿Conversaciones con quién? ¿Con gente del mundo? La gente del mundo no tiene ni idea si hay resurrección o no. Está hablando de personas con mala teología, justamente, de personas que quieren, por confusión o por maldad, introducir enseñanzas que están incorrectas. Hace poquito justo estábamos viendo en el libro de Hechos cómo habían judíos que se habían convertido, pero la iglesia nueva, gentil, les decían, ustedes tienen que circuncidarse, tienen que cumplir la ley, porque si no, no pueden ser salvos. Y los apóstoles decían, no, pero si la salvación no tiene nada que ver con eso, entonces estaban queriendo agregarle cosas, estaban modificando, estaban alterando el evangelio puro. Y acá pasaba otra cosa, habían uno que decía, no, la resurrección no existe, entonces el apóstol Pablo dice, no, ¿cómo que no? Si no existiera, entonces Jesús no ha resucitado, y si no ha resucitado, ¿para qué confiamos en Jesús? Tampoco vamos a resucitar nosotros, nuestra fe sería vana. Toda esa discusión tiene Pablo en este capítulo y dice, no se equivoquen que las malas conversaciones, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces está diciendo, tengan cuidado que no vayan ustedes a caer en esto que le están queriendo llenar la oreja o la cabeza. Entonces nos tenemos que alejar de personas que tienen mala teología, que enseñan cosas que no son la verdad, que no son el mensaje de Jesús. Ahora yo pregunto, ¿cómo hago yo para saber qué es una mala teología? Para saber qué es una mala teología tengo que conocer la palabra de Dios. Y yo diría que no es tan difícil porque uno dice, uy, pero tengo que saber tanto para no equivocarme, para saber la palabra de Dios. Pero fíjense lo que dice Pablo a Timoteo. Si alguno enseña cosas que no se conforman a las sanas palabras de Jesús, está envanecido, nada sabe y delira, me encanta que use esa palabra, dice, delira acerca de cuestiones de las cuales nacen pleitos, blasfemias, disputas, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Apártate, dice de los tales. Le dice al joven Timoteo, mira, si hay gente que habla cosas que no tienen nada que ver con lo que Jesús decía y hacía, apártate de ellos, porque están mal, no tienen la verdad. Entonces prácticamente podríamos reducir, para simplificar, decir que es una mala teología, una teología que no se ajuste al Señor Jesús. Miren, a veces yo me doy cuenta de que no tengo que saber tanto de la Biblia porque parece algunos versículos que parece que me inclinaran la balanza para un lado, para resolver una cuestión, ¿no? Digo, bueno, pero acá dice que tendría que actuar de esta manera o me da esa impresión. Leo otra cosa y parece que podría también resolverlo de la otra manera. Pero cuando yo me pregunto, ¿y yo qué creo que haría el Señor Jesús con esta situación? Me doy cuenta de que es mucho más fácil la respuesta. Por ejemplo, vuelvo a poner ejemplo, cuando estábamos estudiando acá el libro de Hechos y veíamos que en un momento la iglesia les había dado a los apóstoles, por lo menos a Pablo y a Bernabé, a Silas, que fueran con una cartita diciendo que los judíos, que los gentiles no tenían que cumplir la ley, pero que cumplieran algunas cosas, ¿no? Y bueno, les habían dicho no tienen que circuncidarse, que esa era la cuestión, ¿no? Ahora, cuando Pablo toma a Timoteo, lo circuncida para no tener problemas con los judíos, ¿no? Entonces por ahí decíamos, bueno, pero por un lado digamos, está mal ceder ante las presiones de las personas legalistas y de los que ensucian el evangelio, como decíamos recién, que meten cosas que no tienen nada que ver con la salvación, porque no había que cumplir eso para salvarse. Por otro lado, puedo decir, bueno, pero es bueno también uno si sabe que hay cosas que incomodan a ciertas personas por amor, de hecho, el mismo Pablo también dice, por amor a esas personas, evitar algunas cosas para no escandalizar a lo mejor a una persona. Y uno dice, bueno, ¿y entonces cuál de las dos es la correcta? ¿Hay que adaptarse a ciertos contextos para no hacer el daño? ¿O hay que ser muy firme en lo que creemos? Parece que un poquito y un poquito las dos cosas pueden estar bien. Entonces uno se pregunta, ¿y qué habría hecho el Señor Jesús? ¿Jesús habría circuncidado a Timoteo? ¿Qué creen? No, jamás habría hecho eso. Listo, ya sabemos, no hace falta ni saber qué dijo Pablo en Romanos 14, donde ella habla del débil en la fe y de tener
consideración de esas personas o de andar conforme al amor. Y no hace falta tanto de saber de si Moisés enseñaba esto o qué hacían los judíos. Uno con pensar, ¿qué habría hecho Jesús? Jesús no habría circuncidado a Timoteo. Ya no necesito saber tanto. Ya me doy cuenta de que lo correcto era no haber circuncidado a Timoteo. Entonces, por eso digo, ¿cuál es la teología correcta? Toda la que a vos se te ajuste al modelo de Cristo. Cuando uno piensa, ¿qué habría hecho Jesús? Se da cuenta cuál es el camino correcto. En el 99% de las veces, hay veces que uno dice, la verdad que no sé qué habría hecho Jesús, pero en el 90%, 99% de las veces, uno haciéndose esa pregunta, dice, esto es lo correcto, porque eso es lo que, si uno conoce medianamente a Jesús, habría hecho. Gente que enseñe cosas que no encaja con el proceder, la mente, el corazón de Jesús, apártate de los tales, le decía Pablo a Timoteo. Gente tóxica, no vale la pena estar cerca de ellos. Tercer punto, gente que engaña en el nombre de Dios. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Porque este también va a decir cosas que no vienen de Dios. Que el anterior tal vez lo hace por un desconocimiento, porque yo sé que hay hermanos que enseñan algo que está mal, si lo filtro sobre todo por qué habría hecho Jesús, pero que no lo hacen con mala intención. Ahora estamos hablando acá de lobos, ¿no? Como también se dice. Gente que lo hace a propósito para manipular, para engañar, para sacar algún partido, para movilizar, para lo que sea, al fin que sea, ¿no? Decía el apóstol Juan, no crean a todo el que diga hablar de parte de Dios, sino prueben si es así. Porque muchos falsos voceros o profetas o maestros hay en todas partes. Dice, no crean a todo el que diga, uy, porque yo te voy a enseñar de parte de Dios. El vocero, uno que habla de parte de Dios, y a veces el profeta es uno que te dice, Dios me ha revelado, Dios me dijo, y voy a medio que tener que aceptar porque es la palabra de Dios. Si te dice que viene de Dios, ¿viste? ¿Vos cómo te vas a oponer a eso? Pero fíjense que acá Juan dice, no, fíjense bien. Y después hay otro, por ejemplo yo, que no tengo don de profecía, pero si estoy enseñando, uno lo toma como que me estoy basando en lo que Dios dice, entonces estoy diciendo algo de parte de Dios. Pero Juan dice, a todo el que diga hablar de parte de Dios, fíjense, incluso conmigo, si yo les estoy hablando de parte de Dios, yo les digo que estoy hablando de parte de Dios, ustedes prueben si es así, si está bien lo que yo digo, si se condice con la Biblia, si se condice con el carácter y el pensamiento del Señor Jesús. Siempre citamos a los de Berea, ¿no? Esta gente de este lugar que dice que ellos recibían lo que los apóstoles les enseñaban nuevo, que ellos no tenían en su Torá, en su Antiguo Testamento, venían con una enseñanza nueva y ellos y los apóstoles les decían, miren que las escrituras, los salmos o a lo mejor los profetas hablaban de Jesús porque acá dice que iba a venir uno, no sé con qué escrituras los convencían, y dice que ellos se fijaban si era así. Y y dice que eran nobles, o era más noble que otros, digamos, lo exalta como algo positivo. Entonces nosotros siempre tenemos que comprobar si lo que alguien dice que está basado en Dios, sea porque se lo reveló, sea porque lo sacó de la Biblia, realmente viene de Dios, porque hay muchos que son falsos en todas partes. Y también dice en 2 de Juan, el que se desvía de la enseñanza de Cristo, muy parecido a lo que vimos recién, no tiene a Dios. Entonces son personas directamente que son como infiltrados, ¿no? Están en todo el contexto de la fe, tienen toda la apariencia, las credenciales, los rasgos, pero están desviados y enseñan cosas que no son, y hay que comprobarlas. Dice, no tiene a Dios. El que se mantiene en la enseñanza de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguien se les acerca y no trae esta doctrina, es decir, la doctrina de Cristo, no lo reciban en casa ni lo saluden, porque el que lo recibe tiene parte en sus malas acciones. En aquella cultura se estilaba mucho que cuando venían peregrinos, gente que eran misioneros, que venían enseñando la palabra de Dios, se los recibía en la casa. Entonces dice, si ustedes se dan cuenta que ven una persona que no viene de Dios porque han comprobado, porque entienden que el mensaje no es correcto, dicen, no tengan consideración con ellos, ni siquiera los saluden, no les digan bienvenidos, porque ustedes de alguna manera les estarían facilitando el trabajo de seguir engañando. Entonces dice, ustedes tendrían parte en sus malas acciones. Entonces, con esas personas, fíjense que el Señor siempre ha sido muy abarcativo y sin embargo hay ciertas personas con las que dice, eso, sacalo, alejate de eso no tengas parte con este tipo de personas que engañan en el nombre de Dios. Y no queremos dar muchos ejemplos, pero de eso sabemos, muchas iglesias, muchos falsos enseñadores que quieren sacar plata o que enseñan cosas directamente que no son correctas, no hacen bien, no edifican. Dice, no, si vos le haces el caldo gordo, como se dice, participas, sos parte del problema, ¿no? Y no de la solución.
Muy bien. Gente que enemista a hermanos, los pone en contra. Miren, esas personas también hay que alejarse. Dice, Pablo a Tito le dice, al que causa divisiones, llámale la atención 1 o 2 veces. Si no se arrepiente, ¿qué hay que hacer? Apártate de él. No dice sacalo, dice, ándate, apártate de él. Dice, esa persona se ha pervertido y en su propio pecado lo condena. Fíjense que yo puse que enemista a hermanos para aclarar de qué se trata causar divisiones. A veces pensamos que una división es que una persona se salga, o se vaya o algo por el estilo, ¿no? Que una persona, porque, por ejemplo, se dio cuenta de que está en un lugar que no es correcto, que es una secta o que no tienen buena doctrina o que lo que sea, y se quiere ir a otro lado, eso no es causar divisiones. No está dividiendo, ¿sí? Está cuidando su vida. Cuando la Biblia, el concepto, cuando hablamos de divisiones, estamos hablando de que se formen bandos enemigos dentro del cuerpo de Cristo. Dividir es que una persona empiece a llenarle la cabeza a otro y diga, mira, fíjate que aquel hermano, que lo que dice, que lo que hace, y el otro que ni estaba metido en ese tema, que ni había visto, dice, che, sí puede ser, y ya empieza y a otro lo llama y le dice, y qué sé yo, y cuando queremos ver, hay un grupo de personas que están mirando mal al otro, que están enojados con los otros, y los otros ya también empiezan a tener una actitud parecida, y se empieza a armar ahí como una guerra interna. Eso es una división. Cuando las personas llenan la cabeza para que se hagan enemigos unos de otros. Cuando no hay arrepentimiento, fíjense que vos decís, bueno, si esta persona está haciendo esto que está mal, está tratando de enemistar a los hermanos, de que unos se pongan en contra de otros, dice, hay que llamarle la atención, pero 1 o 2 veces, dice, si no se arrepiente ya te das cuenta que una persona que no tiene intenciones del bien, de que haya unidad, tiene otras intenciones. Entonces dice, apartate de esa persona y su mismo pecado la va a condenar. Es una persona que se ha pervertido. Tenemos que apartarnos de personas que le llenan la cabeza a otros para que hayan problemas y se enemiste, el cuerpo de Cristo se separe, se divida y hayan problemas. Muy bien, de gente que se dice cristiana también, dice que nos tenemos que separar. Gente que se dice cristiana. Dice Pablo en los Corintios, yo le escribí que no tuviera nada que ver con gente inmoral, con fornicarios, creo que dice la versión Reina Valera. Bueno, dice, le escribí que no tuviera nada que ver con gente inmoral, pero no me refería a gente inmoral de este mundo. Sí, en el mundo te vas a encontrar con gente que hace esas cosas como algo normal. Dice gente de este mundo inmoral o que vive en avaricias o que roban o que son idólatras. Si así fuera, tendríamos que salir de este mundo. Dice, me refería a que no se relacionen con quien presume de cristiano, quien se llama hermano, dice, quien presume de cristiano y es lujurioso, avaro, idólatra, calumniador, borracho, ladrón. Con alguien así, ni siquiera se junten a comer. Entonces dice que tenemos que alejarnos de gente que dice que es cristiana, pero que vive una vida que no se condice con un cristiano. Jesús comía con pecadores y por eso lo criticaban, ¿no? Dice, no te estoy diciendo no te junté con alguien que es borracho, a lo mejor, obviamente no para yo tomar con él, como dijimos al principio, sino para hacer luz. Estamos hablando de una persona que dice que es cristiana, pero que deja mal el nombre de Cristo. Ahora, también nosotros, a los hermanos, los tratamos de ayudar. Puede ser que haya alguien, supongamos, siguiendo con el ejemplo que puse, que tenga problemas con el alcohol. Entonces no lo vamos a tirar a un lado y decir, bueno, como es borracho, nos apartamos de él, como dice Pablo. No, las tenemos que edificar, los tenemos que ayudar, los tenemos que dar una mano, pero estamos hablando de personas que no dejan el pecado. No decir, bueno, si estamos tratando, como decía el Señor Jesús, vos en Mateo 18, ¿no? Vos le llamás la atención a una persona, así, mirá, hermano, estás haciendo esto mal, tenés que cambiar, qué sé yo, y no se arrepiente, a propósito, en lugar de reconocer, decir, sí, estoy tratando de luchar con esto, tengo este problema, voy a orar por mí, voy a esforzarme más. Bueno, al contrario, dice, no, no me arrepiento, y dice, llama a otros 2 o 3, si no se arrepiente, decíselo en la iglesia. Bueno, estas personas que tienen esta conducta, esta vida así y no cambian, dice, entonces no son cristianos. No se junten a comer con gente así. No son cristianos, pero dicen ser cristianos, entonces están siempre ahí en el contexto, ¿no? Están cerca. Y a mí me llamaba la atención decir, de la mayoría de la gente que nos insta a alejarnos, son gente del ambiente de la fe, ¿no? Algunos no son cristianos, pero están en el ambiente de la fe. No te dice, no te juntes con los del mundo, más allá de que vimos que la amistad con el mundo no va, pero el resto de las personas tóxicas
En la Biblia aparecen personas que están en el ambiente de la fe, que tenés que tener cuidado con ellos, porque tienen mala teología, porque te quieren enseñar algo que te aleja de Dios, porque no tienen el carácter de Cristo, porque no son arrepentidos. Siempre, y me llamaba la atención, yo esperaba encontrar siempre como la mayoría de las personas que me hacen mal y de las que me tengo que alejar que estén afuera, y no, la mayoría son de las que están adentro. Le decía a Timoteo, viene tiempos peligrosos, hablando de esta misma gente que se dice cristiana y está ahí y tiene influencia y tiene poder. Dice, vienen tiempos peligrosos porque habrá hombres egocéntricos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, ingratos, impíos, inhumanos, intolerantes, calumniadores, impulsivos. Voy a decir, bueno, acá no está hablando de alguien que voy a encontrar en la iglesia, ¿no? Crueles, perversos, traidores, violentos, infatuados, hedonistas, que parecerán cristianos, pero no demostrarán una verdadera transformación. A estos evita. Parecerán cristianos, dice. O sea que están simulando, están ahí adentro como para que todos crean que son del Señor o del camino, de la fe. Y no, o sea que me los encuentro y voy a decir, ¿cómo son así perversos, traidores? Es que uno no los ve a primera vista, te das cuenta, pero después cuando empezás a ver algunas actitudes, decís, este es un soberbio. Cuando empezás a ver algunas cosas, este solo piensa en sí mismo. Este no tiene afecto natural, no tiene amor. Y ahí empezás a darte cuenta de todas estas cositas que el apóstol Pablo menciona, que no son cositas, son cosotas más bien, y le dice a Timoteo, a esto, evítalo, ¿sí? Vos andate para otro lado, porque te va a lastimar, te va a hacer daño. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué nos aconseja evitarlo? Bueno, para proteger mi mente, mi corazón, porque aunque no parezca, siempre estas cosas se filtran y de alguna manera me lastiman, me dañan, me hacen pensar mal, un montón de cosas me puede pasar por tener este contacto a veces con personas que hacen mal, que son malvadas, que no tienen al Señor, que quieren perjudicarme. Por eso Dios me aconseja, porque me ama, para no corromperme, para no participar en tinieblas, porque a veces yo sin querer ya estoy metido en un chisme o estoy, o para ser parte de algo, ya hago alguna cosa que no está tan bien, o ya mentí, o ya lo que sea, por estar junto con personas con las que no tendría que estar juntos, dice asociados con los humildes, decía también el apóstol Pablo, para vivir en paz, ¿no? Porque a veces uno no se da cuenta, pero empezás a meterte en un ruido, en una cosa, y ahora estás masticando una bronca porque te la metió otro, porque es un divisionista y te quiso hacer ver algo mal de otra persona que vos no tenés nada que ver. Y resulta que perdés la paz, ¿no? Y el Señor nos ha llamado a vivir en paz. Y para ser como Jesús, que Él no, no estaba con estas cosas, no se relacionaba, no dejaba que los otros le metieran cosas a Él, sino que Él era buena influencia para los demás y todo lo que hemos estado viendo. Así que bueno, hay gente tóxica y tenemos que ser inteligentes para que ellos no nos hagan daño a nosotros, para que nosotros podamos glorificar a Dios con nuestra vida. Y en muchos casos, en algunos no, en algunos tenemos que ayudarlos, pero en muchos otros casos más vale alejarnos de esas personas por nuestro bien, por el de la obra y para la gloria de Dios.